Hola una vez más, espero que todo el mundo esté bien. Gracias por estar ahí una vez más y gracias a todos los que os habéis suscrito. Si no lo habéis hecho, por favor, dadle al botoncito. Es la forma de decirme que os gustan mis vídeos y que queréis que siga creando más contenido para todos y todas vosotras. En el vídeo de hoy he diseñado estos dos modelos diferentes de tacos de lija. He utilizado materiales que tenía en el taller, trozos retales, y he hecho dos tamaños. Un tamaño normal para superficies planas y uno más pequeñito, el cual vamos a aprovechar con una ranura que le hemos hecho aquí en la base para las aristas, ¿vale? Además también pequeñas superficies podemos trabajar y incluso podemos aprovechar los cantos, ¿vale? Para pequeños sitios a los que no tenemos acceso muchas veces. Con esto, sin problema. Así pues, espero que os guste el vídeo. Recordad que este canal no ha hecho más que empezar. Bueno, pues ya habéis visto el despiece de las partes de lo que conformará nuestro taco de lija. Así pues, ahora vamos a hacer el ensamblaje. Para lo cual, bueno, vamos a necesitar todo este material que tenemos aquí encima, tornillos de 16 milímetros de largo, bueno, destornilladores, un martillo, pegamento rápido, cola de contacto,
un poquito de cera que le echaremos, etcétera, etcétera. Durante el proceso del despiece me he animado también a hacer este pequeño taco de lija, el cual lo he diseñado para que sea para las esquinas, para las aristas. Así pues le he hecho aquí una pequeña ranura en forma de triángulo para que se adapte perfectamente a los contornos. Es muy útil y yo creo que también ha quedado bastante bonito, y una vez puestos, pues donde se hace una se hacen dos. También la ensamblaremos. Bien, lo primero que debemos de hacer para el ensamblaje es colocar este cilindro de madera en la base de nuestro taco de lija, ¿vale? Para lo cual nos ayudaremos de cola de contacto. En las dos zonas. Bien. Vale, pues colocamos aquí esta parte. Unos pequeños golpecitos para que encaje perfectamente. Vale. Nos aseguramos de que no hay sobrante de cola. Y perfecto. Bien, lo siguiente que haremos, una vez tenemos hecho esto, es esta parte de aquí, que será nuestro soporte. Le vamos a colocar estos trozos de metal que hemos precortado antes, para lo cual lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hemos avellanado, como podéis ver aquí, ¿vale? Para que los tornillos entren lo máximo posible. Hacemos aquí unas pequeñas marcas. Y ahora sí, un pequeño truco de carpintero, que es cuando trabajamos con maderas duras, si no tenemos pretaladro, es importante que usemos un poquito de cera o simplemente jabón de manos, ¿vale? Para que entren mejor en la madera dura, ¿vale? Entonces aplicamos un poquito de jabón de manos para que entre más suave el tornillo y colocamos ahí. Apretamos. Vale, perfecto, entran muy suaves, como veis. Vale, pues el siguiente, hacemos la misma operación, marcamos. Dos tornillos, un poquito de jabón, y apretamos. Vale, pues listo. En este punto sería interesante tal vez empezar con el tema de la cera para que luego sea más sencillo. Bien, perfecto. Pues ahora lo único que nos queda ya es colocarle los dos tornillos en su sitio, que en este caso yo voy a utilizar los de cabeza Allen. Vale, los colocamos ahí y atornillamos. Por aclararlo un poco, mencionarlo, el agujero que está hecho sobre la primera pieza, sobre esta parte de aquí, son pasantes, y en esta parte de aquí, en la parte de abajo, son roscados.
con lo cual digamos que solo hace fuerza con la base. El por qué es porque ahora para cambiar nuestra lija, cuando necesitemos cambiar nuestra lija, simplemente moviéndolo hacia arriba, ¿vale? Ya nos queda separado, con lo cual podemos colocar la lija. Lo ajustamos a la altura que necesitemos. Un poquito más, porque podemos apretarlo un poquito más. Vale, aún tiene holgura. Y ahora ya, ¿vale? Veis que ya entra haciendo presión, con lo cual ya no se va a mover, ¿vale? No se mueve. Simplemente hacemos este pequeño movimiento y lo separamos, ¿vale? Y cuando coloquemos la lija, ya no se moverá otra vez. Sencillo, ¿vale? Bien, lo que nos queda por hacer es recortar este sobrante de arriba, de la parte superior. Para eso lo hacemos con una sierra japonesa. Hacemos a ras. Bueno, pues ya hemos ido ensamblando estas partes de aquí, de nuestro lijador de bloque para esquinas, ¿vale? Entonces, a modo de advertencia, tened cuidado cuando coloquéis aquí estas pletinas, que estas son de aluminio, pero como la distancia es muy corta, a la hora de colocar los tornillos, hacedlo siempre de un lado, digamos, en la parte externa y en el contrario en la parte interna, para que así no choquen unos tornillos con otros, ¿vale? Simplemente a modo de tip, ¿vale? Siguiente diferencia que tenemos entre uno y otro, evidentemente, como hay aquí un carril, ya está predeterminado, tened cuidado con el tope, que no vaya demasiado hacia abajo. Y otra parte que os quiero enseñar también es cómo vamos a colocar nuestros pines, ¿vale? De igual forma lo vamos a colocar en lugar de los tornillos, porque bueno, no hay espacio suficiente, pero estos pines yo creo que nos van a hacer la función perfectamente. Simplemente también tener cuidado porque no podemos llegar hasta abajo completamente, de otra forma ocuparíamos el carril del centro, entonces hay que dejarlo siempre con una pequeña holgura. Simplemente esas dos cositas. Los vamos a unir mediante este tipo de pegamento de dos componentes, ya que es metal y madera, y es más adecuado hacerlo de esta forma, ¿vale? Entonces los colocamos ahí, ¿vale? Precolocados. Nos aseguramos de que todo esté en su sitio correctamente. Vale, la primera vez lo haremos de esta forma, ¿vale? Para tomar la medida, y luego recomiendo que precortéis con la misma medida, pues una docena de papeles de lija, así pues la siguiente vez que tengáis que cambiarlo ya tenéis la medida y no tendréis que pasaros el tiempo de volver a hacer toda esta operación, ¿vale? Perfecto, pues ya tenemos aquí nuestros dos tacos de lija, uno lija normal, plano, y el otro con un pequeño groove, un pequeño
carril en esta parte de aquí, una hendidura, ahora lo veréis. Perfecto para nuestros cantos, ¿vale? Muy fácil de manejar, muy pequeñito, perfecto para estos cantos. Además, también podemos trabajar con él sobre pequeñas superficies. Bien, pues aquí tenemos ya nuestros dos tacos de lija hechos con trozos sobrantes de roble para el grande y una mezcla de cedro y de nogal para el pequeño o el de las aristas, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Os veo en el siguiente capítulo y yo mientras tanto me voy a lijar. Hasta la próxima a todos. Adiós. Me cago en la madre que me...